Bueno, muchas gracias por la invitación, por compartir experiencias. Celebro que se compartan experiencias, celebro que se haga. Es mejor hacer siempre que no hacer, es mejor experimentar que no experimentar. Así que, bueno, muchas gracias por permitirme estar con ustedes hoy. Es la tercera vez que estoy en este auditorio y me sigo maravillando de lo lindo que es, de la linda arquitectura que tiene. No tiene nada que ver el comentario, pero quería decirlo porque es muy lindo el auditorio. Bueno, voy a compartir con ustedes algunas ideas, voy a retomar algunas cuestiones de las experiencias, pero también otras ideas. No provengo del mundo de la ingeniería, aunque en los últimos años, como me dediqué a desarrollar videojuegos educativos, me siento próxima a la programación, así que entiendo cada vez más a los ingenieros, a las ingenieras y cada vez menos a los educadores. Suele pasar. Lo primero que quiero hacer es compartir algunas narrativas que hoy circulan y ponerlas en cuestionamiento y en discusión. Cuando pensamos en la inclusión de las tecnologías en las aulas, hay discursos que empiezan a legitimar esos modos de inclusión y esos discursos esconden también intencionalidades políticas, empresarias y de otro tipo. Cuando pienso en esos discursos, hay tres sobre todo que hoy me hacen ruido. Por un lado, el solucionismo digital, y es pensar que las tecnologías van a resolver problemas pedagógicos, problemas como el aburrimiento, la motivación, la convivencia y otros tantos que tenemos en las aulas van a ser resueltos por la inclusión de las tecnologías. El segundo es todavía más controversial y es el negacionismo digital. Prohibamos las tecnologías en las aulas. Podrán o habrán leído que se prohibió Roblox ahora, Roblox por el tema del grooming. El tema del grooming no es nuevo. La pregunta respecto del negacionismo digital o del prohibicionismo es que si lo prohibimos, ¿dónde se trabajan esos temas? Si no es en el aula. Es curioso que como familias entregamos celulares a nuestros niños y niñas y después le pedimos al sistema educativo que prohíba esos usos. No deja de ser una paradoja interesante porque estamos en una sociedad compleja que no está poniendo límites en muchos casos. ¿Y a quién le pone el límite al uso? Y si no se pone ese límite dentro de las aulas, si no se enseña a usar críticamente eso dentro de las aulas, estamos delegando al mercado negro, que es todo lo que no es el aula, ese uso crítico. No es menor el tema del grooming, no es menor lo que está sucediendo con el tema de las apuestas online. Hay un montón de problemas que están trayendo estas tecnologías, pero creo que son problemas que hay que trabajar seriamente como comunidad educativa. No podemos delegar estos problemas a las familias y tampoco podemos suponer que porque prohibimos se resuelven los problemas. Es una narrativa que yo pondría en discusión en este momento, por supuesto si me llamaran a discutirla, cosa que no ocurre. La tercera narrativa es la del determinismo y esta es más sutil y es pensar que la inclusión de las tecnologías lleva a la innovación didáctica. Creo que los colegas y las colegas acá sentadas discutieron esa posición ampliamente. No usar inteligencia artificial generativa no lleva a una innovación, no hay una correlación directa y la innovación siempre es pedagógica. Y muchas veces la tecnología termina banalizando lo que pensamos que era una innovación. También hay mitos, casi como Nietzsche, del eterno retorno, que vuelven y vuelven sobre los pasos que damos. Uno es el del reemplazo docente. Cada vez que aparece una nueva tecnología, la pregunta es, ¿nos va a reemplazar? Y yo creo, como dijo alguna vez Sugata Mitra, que nos va a reemplazar si hacemos todo lo posible para que nos reemplacen. Y esto es empezar a pensar cuál es nuestra tarea en los próximos años y actualmente. Y esto lo digo con seriedad, porque creo que sí hay tareas que pueden ser delegadas a la inteligencia artificial generativa. Hay tareas que pueden ser automatizadas, que pueden ser hechas, y hay otras que no. Pero ese límite acerca de qué es posible ser hecho con inteligencia artificial generativa y qué no, es una tarea que nos compete también como comunidad de práctica. No tiene superpoderes, ya lo dijeron acá los colegas, no razona, no piensa. Sí tiene algo de eficiencia, pero también ese es un mito que me gustaría trabajar, porque el mito de la eficiencia nos trajo algunos problemas también a los docentes y por supuesto que tiene sesgos que vinculados con los datos
y sesgos también vinculados con las instrucciones que les damos y con las que vamos entrenando también esta herramienta, este artefacto o como querramos llamarlo. Hoy también se habla de metatecnología. Pero también tenemos sesgos humanos y estos sesgos son los que no vemos y es cómo estamos leyendo la época que vivimos. Y parte de lo que quiero trabajar en relación con ese manifiesto y con las experiencias es entender, o si estamos entendiendo, la época que nos toca transitar. Nos toca transitar una época, querramos o no. Somos una generación bisagra en un montón de cuestiones, querramos o no. Y esa pata entre el pasado y el futuro nos hace tener un presente en el que hay que pensarnos como sujetos de época. Y yo voy a invitarlas a pensarnos como sujetos de esta época. Y como sujetos de esta época traje 3 preguntas. Estas preguntas de qué pasaría si los estudios de futuro y los hubs de futuro y los laboratorios de futuro se hacen una pregunta y es ¿qué pasaría si? Y yo pensé 3 ¿qué pasaría si? Son muy distintos y a la vez muy complejos. El primero es ¿qué pasaría si en los próximos años dejara de importar qué es falso, qué es verdadero, qué es alucinado y qué es sintético? Hoy nos preocupa lo verdadero, lo falso, la curaduría, el prompt como curaduría, nos preocupan esas certezas respecto de lo verdadero o lo falso. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si en los próximos años eso dejara de tener relevancia? Y los jóvenes que hoy estamos formando dejaran de preocuparse porque ya daría lo mismo qué es falso y qué es verdadero. Es una hipótesis epistemológica, las colegas trajeron lo epistemológico, pero es una hipótesis que traigo para que pensemos. El segundo, ¿qué pasaría si? Es cognitivo, es pedagógico, y es qué pasaría si en los próximos años delegamos cada vez más capacidades cognitivas a la inteligencia artificial generativa. Hace tiempo que delegamos algunas capacidades cognitivas, tomamos nota porque quizás pensamos que no vamos a recordar algunas cosas, entonces las notas operan como una memoria extendida, el celular opera como una memoria extendida. Eso no quiere decir que no tengamos memoria, la educación es memoria. Pero sí me pregunto, ¿qué pasaría si empezamos a delegar cada vez más? ¿Esto va a producir un deterioro cognitivo? ¿Va a producir una saturación cognitiva? Llevemos al extremo la hipótesis del delegamiento. ¿Por qué lo digo? Porque el MIT está desarrollando una inteligencia artificial amplia con más capacidades, entre comillas, y entonces llama a esta inteligencia artificial que conocemos hasta hoy como inteligencia artificial estrecha, generativa estrecha. Entonces, ¿qué pasaría si empieza a hacer más cosas? ¿Nos va a transformar la manera de pensar? Y la tercera hipótesis de qué pasaría si es política, porque como dijeron mis colegas, no hay neutralidad. Tecnofeudalismo de Varoufakis muestra que las empresas hace tiempo se apoderaron de la nube y por eso hoy no se habla de nuevo capitalismo, sino de un tecnofeudalismo, hipótesis también a trabajar. Pero esta es otra hipótesis. Vivimos en una época, cuando yo les decía entender la época, de poco diálogo. Yo tengo dolor al decir esto, pero creo que hemos perdido un diálogo intergeneracional y esto lo muestran un montón de evidencias hoy. Dejamos en algún momento de escucharnos y de escuchar a los jóvenes, de escuchar qué piensan, qué opinan, por qué votan lo que votan, por qué hacen lo que hacen. Y en esta pérdida de diálogo intergeneracional tenemos responsabilidad. Yo la asumo y espero que la asumamos como comunidad. Pero llevo esta hipótesis también al extremo y leyendo a Harari en Nexus o leyendo a Da Empoli en Los Ingenieros del Caos, lo que traen estos autores es una hipótesis distinta y es que estamos frente a narrativas cada vez más totalizadoras. También Chulhan lo dice cuando habla de esa otredad ausente, cuando habla de una sociedad que tiende a homogeneizar, que tiende a dialogar poco, que tiende a escucharse poco. Basta mirar las redes para entender los discursos del odio o la endogamia que tenemos en las burbujas de filtro. Pero Harari va más allá, diciendo que si la inteligencia artificial generativa tiene una interoperatividad entre máquinas y dejamos de tener intervención humana, lo que puede estar en riesgo es la democracia. Cuando él dice esto, por más que es una hipótesis otra vez extremista, nos lleva a pensar
en estas narrativas cada vez más totalizadoras, en esta ausencia del otro y en cuánto escuchamos a nuestros jóvenes. Yo me anoté una frase interesante que decía el colega de si el estudiante como protagonista, y a mí me gustaría decir que sí, nuestros estudiantes son protagonistas, pero ¿qué deciden nuestros estudiantes? Los escuchamos acerca de los usos. ¿Deciden currículum? ¿Deciden escuela? Deciden poco. Queremos sujetos autónomos en una sociedad que los margina en la autonomía y nos margina porque cada vez decidimos menos cosas, pero que también los marginamos en las decisiones institucionales, pedagógicas, curriculares. Me gustaría que el estudiante fuera protagonista, pero para eso hay que crearle una experiencia plena. Y eso, en narrativas cada vez más totalizadoras, está muy complejo. Creo que con la inteligencia artificial generativa tenemos que tener un estado alerta permanente. Como decía el colega, hay una rápida obsolescencia, no solo de las tecnologías, sino también de las pedagogías y de las creencias. En un estado alerta uno trata de pensar en ese manifiesto colectivo como algo que sucede todo el tiempo y permanentemente en revisión, por eso la obra abierta es una excelente metáfora para eso. Es una tecnología que hoy se considera una metatecnología, porque es una tecnología que atravesó todas las verticales de la sociedad y que en esos encuadres hay que pensar si regulamos o no regulamos, si brindamos marcos éticos de transparencia y gobernanza. Esto es algo que hoy está en discusión. Hay universidades que decidieron regular el uso, por ejemplo, y decir, bueno, nuestros estudiantes pueden usar la inteligencia artificial en un 30%, sabemos que hay detectores que hoy pueden ver ese porcentaje, siempre y cuando transparenten la trazabilidad de su recorrido, que muestren qué hicieron, cómo lo incorporaron, qué pensaron. Son discusiones que tenemos que darnos como institución. La Unión Europea evidentemente está empezando a regular, nosotros como país no regulamos, si no regulamos las instituciones tienen que regular y si no regulan las instituciones encuadramos y regulamos en el aula. Yo creo que eso es una pregunta que han tocado y tocaste vos especialmente, que me parece que hay que empezar a trabajar. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con lo ético, ¿no? Que también el manifiesto lo trabaja. Creo que estamos frente a nuevas epistemologías también. Cuando yo decía que delegamos o cuando decía lo falso, lo verdadero, lo alucinado, que es obviamente que la inteligencia artificial generativa inventa citas o hay datos sintéticos que son absolutamente inventados. Bueno, ¿qué nos cabe como honestidad intelectual? ¿Qué rigor epistémico vamos a tener? Y algo que trabajaron las dos experiencias, que es la diferencia entre información y conocimiento. Asistimos, como asistimos también con los buscadores, a continuamente información. Lo que genera es nueva información. Pero la transformación de esa información en conocimiento exige una mediación. Y lo voy a poner con ejemplos, porque esa mediación también está en jaque. ¿Cómo formar entonces ciudadanos críticos? Hablamos muchísimo del pensamiento crítico, acá se habló también en esta mesa. Yo quisiera poner en discusión qué es pensamiento crítico, porque quizás no todos pensamos igual respecto de qué es el pensamiento crítico. ¿Qué indicadores necesitamos de pensamiento crítico? ¿Es la duda socrática? ¿Es el escepticismo? ¿Es una curaduría que se revisa permanentemente? ¿Es la confrontación entre autores? Hay algo que a mí, como investigadora, me viene pasando hace tiempo, que investigo más de 30 años estos temas. Yo trabajé en mi tesis doctoral los temas de aprendizaje y tecnología cuando surgió Google, ¿sí? Estoy hablando de la década del 90, me delato. Podría delatarme más diciendo que crecí con los supersónicos y que aprendí muchísimo con los supersónicos porque hoy parte de esos inventos son realidad. El reloj inteligente, robotina, ni hablar de Jaime y el robot del superagente. Pero digo esto porque en su momento lo que era una capacidad cognitiva crítica, que era poder hacer una síntesis de grandes volúmenes de información, hoy no lo es, porque la inteligencia artificial generativa te hace una síntesis en 30 segundos. Entonces, ¿qué les estamos pidiendo a nuestros estudiantes como capacidad crítica? ¿Y qué sería ese pensamiento crítico? Me parece que hay que volver a pensarlo en términos también de lo que hoy se puede delegar.
en estas herramientas. Y frente a estas fronteras móviles entre lo verdadero y lo falso, entendiendo que esta inteligencia artificial generativa no razona, que ya lo dijimos, que predice sobre la base de modelos predictivos del lenguaje, que genera en función de modelos y patrones, ¿qué queda fuera de la caja? ¿Qué no puede ser modelizado? ¿Qué no entra en un patrón? Y esta es una pregunta para empezar a pensar ese pensamiento crítico. Voy a algo que quizás es un poquito arduo y tedioso, pero quiero contarles qué se está investigando en relación con las transformaciones en los aprendizajes para entender cómo enseñar hoy. Y esto, digo, es arduo porque es fruto de investigaciones, pero también me parece que no podemos enseñar con palos de ciego. Para transformar la enseñanza tenemos que entender qué pasó en los aprendizajes los últimos años, qué transformaciones viven y vivieron los sujetos que hoy tenemos en las aulas. Parte de lo que se investiga es de la década del 90, pero sigue vigente hoy, son las investigaciones sobre cognición distribuida o inteligencia aumentada. Son aquellas investigaciones de Salomon, de Perkins, de Gloverson, que lo que trabajan es que cuando usamos una tecnología, esa tecnología nos usa. Son estudios experimentales o de corte experimental en los que se visualiza qué diferencias hay entre leer en pantalla y leer en papel, entre escribir en pantalla, escribir en papel, escribir con inteligencia artificial y escribir sin inteligencia artificial. Estos estudios son relevantes porque lo que parten de la idea de que uno ya aprende con un entorno tecnológico. Es imposible hoy aprender sin un entorno tecnológico, sin un celular, sin un papel, sin unas notas. Y esto ya hace que esa herramienta desde el punto de vista vygotsquiano, que sabemos que no es neutral, porque Vygotsky era marxista y entendía la herramienta en el marco de una cultura y una transformación de la relación entre hombre y naturaleza, nos llevan a pensar que esos aprendizajes con las tecnologías traen efectos a largo plazo. Y tenemos que empezar a mirar esos efectos a largo plazo. Cambios en las lecturas, porque no es que leen menos, leen distinto, no es que piensan menos, piensan distinto, y nos vuelve a traer ese interrogante respecto de cuánto entendemos respecto de esos aprendizajes. Pero hoy se va más allá. A mí me rompió un poquito la cabeza la lectura de un libro que se llama Lo impensado, de Hales, que trabaja sobre una idea que yo no conocía, junto con un libro de Tripaldi, que es una química que trabaja sobre nuevas formas de inteligencia y la inteligencia de los materiales, que empiezan a tener otra hipótesis, y es que hay otras formas de inteligencia no antropocéntricas ni antropomórficas, que son inteligencias diferentes y que cohabitan con la inteligencia humana. Y empiezan a trabajar ya no la idea de inteligencia aumentada, sino de humanidad aumentada. También lo trae Saden como filósofo hace tiempo. Y empiezan a pensar las hibridaciones, ya no como lo sincrónico, lo asincrónico, lo virtual y lo no virtual, sino como hibridaciones hombre-máquina. ¿Qué sucede con estas posibilidades de una interoperatividad hombre-máquina? ¿Qué sucede y qué sucederá cuando esto empiece a operar también en nuestras formas de procesar la información? Ellas lo llaman la cognición no consciente. Y cuando presentan esta idea de ensamblajes cognitivos, la hipótesis que trabajan es sobre esta idea de una humanidad que se repiensa en función de un uso cada vez más profundo de estas herramientas como la inteligencia artificial generativa, en la escritura, en la lectura, en los modos de pensar, en los modos de hacer, en los modos de operar. Y me parece que es una hipótesis para empezar a pensar. Ya no es las tecnologías en el uso para ver qué efectos nos traen, sino es nosotros codiseñando con estas herramientas. Hay un codiseño, un copensamiento, y esto nos lleva a revisar qué es la creatividad. Si una imagen como estas que puse, que son espantosas, pero están hechas por la inteligencia artificial generativa, nos llevan, porque vieron que son azules, ¿no? Todo lo de la tecnología es azul, como el mar azul, diría Cristian Castro. También las herramientas, las imágenes son azules. Pero nos llevan a pensar, ¿es esto creatividad?
Y algo que les quiero decir como anécdota personal me trae mi hija menor. Uno siempre aprende de sus hijos, está estudiando diseño gráfico y en un momento yo le pregunté si no le preocupaba que ya hoy Canva y todas las herramientas diseñan un montón por ella. Y ella me dijo, a mí no me preocupa eso, a mí me preocupa que el criterio estético de la imagen cambie y que lo que se considere estéticamente valioso sea lo que produce la inteligencia artificial generativa. Ahí yo dije, bueno, cumplí mi cometido de educadora, pero también me trajo esta pregunta, y es cierto. ¿Qué sucede si los criterios cambian y la escritura cambia? Y lo que antes pensábamos que era una escritura maravillosa, hoy empieza a ser esa escritura que la máquina produce. O la imagen empieza a tener ese criterio estético. Y esto es lo que empiezan a plantear estas hipótesis de ensamblajes cognitivos. Y por último, en los aprendizajes, voy a seguir hablando un ratito más, es la contraposición entre el aprendizaje automático, que es aquello que la máquina aprende como máquina, que también se llama aprendizaje y nos trae un enorme problema, porque ¿por qué llamar aprendizaje a esto automático? Y el aprendizaje pleno. Y acá hay una beta para explorar. El aprendizaje pleno tiene que ver con la posibilidad de generar buenas experiencias. Y voy a ir a esto en un rato. Cuando yo decía lo de la información y el conocimiento, y les decía que ahí hay algo que tenemos que hacer para mediar, para transformar esa información en conocimiento, la preocupación que tengo no tiene nada que ver con lo estrictamente educativo, sino con lo socioemocional. Hoy muchos jóvenes se autodiagnostican con inteligencia artificial generativa. No soy psicóloga, pero he trabajado con psicólogos y psiquiatras este tema por una preocupación del etiquetado, ¿sí? Muchos jóvenes van y le dicen, yo tengo este síntoma, tengo este síntoma, tengo este síntoma. No van a un terapeuta, ¿sí? Van a la inteligencia artificial generativa, sin entender que es un algoritmo, que es un robot. Y lee esos mensajes como un input para un output que es un patrón, que es un modelo. Y le tira como output, sos depresivo, sos ansioso, sos lo que fuera. Es un atajo emocional. Pero acá lo que se está perdiendo, sin darse cuenta estos jóvenes, es la capacidad de simbolizar. La mediación es simbólica. No hay una mediación, un puente entre el pensamiento y la acción. Cuando una joven en Mendoza va con un arma a la escuela, no pasó por un proceso de simbolización y mediatización. Y esto sí es responsabilidad docente. Porque la transformación de la información en conocimiento es una mediatización y es el poder de simbolizar, de abstraer, de poner esa demora, pero también esa demora en el pensamiento y en la simbolización. ¿Cuál es el lugar de la experiencia cuando esa experiencia se reduce a un algoritmo? ¿Cómo generamos una experiencia plena que tenga en cuenta otras cuestiones? Porque lo que la máquina no hace no entiende el contexto, no entiende la historia familiar, no entiende por qué ese chico le está preguntando y por supuesto que termina diciendo es mejor que consultes a un terapeuta, pero ya van con el diagnóstico al terapeuta. Entonces, lo que a mí me trajo toda esta idea, porque también hay un alto grado de chicos medicados y porque esto está trayendo un trastorno social, y les vuelvo a decir, hay que leer la época en todas las dimensiones. Bueno, este etiquetado es complejo, porque otra vez lo que está trayendo es una imposibilidad de mediar y de simbolizar y de traer todo lo que tiene que ver con el contexto, la familia, las trayectorias, etc. Y esta empatía que tiene la inteligencia artificial de darnos la razón está siendo revisada por eso, ¿sí? Si se fijan en los que trabajan en salud, están empezando a decir, bajemos un poco algunas cuestiones médicas o algunas cuestiones de salud mental. Tiene que ver con esto, impacta en la educación. Impacta en la educación porque nosotros tenemos que empezar a preguntarnos qué experiencias les damos a nuestros jóvenes. Y en esas experiencias hay algo que se rompió hace tiempo, y yo lo aprendí de la mano de Edith Litwin, que fue mi maestra, y ella decía que la enseñanza universitaria tiene una secuencia lineal progresiva que no se rompe, y es, primero explicamos, después aplican y después verificamos por la evaluación. Y esa secuencia lineal progresiva está estallada. Nuestros jóvenes no tienen ese pensamiento lineal para nada. Hace tiempo que las series nos muestran saltos temporales, distopías, un montón de otros
de otras narrativas, empecemos a alterar esa secuencia lineal, empecemos a elegir qué enseñamos, empecemos a pensar qué contenidos son relevantes hoy. Porque eso que yo les decía de no les dejamos decidir o no tienen autonomía, vale también para nosotros. Si nuestros programas siguen siendo máximas, ¿no?, de muchos contenidos, tampoco estamos definiendo qué es relevante y qué no. Queremos sujetos que puedan construir conocimiento y para eso hay que jerarquizar. Para eso hay que transformar la asociación en comprensión. No se comprende si no hay jerarquización de qué es más relevante, qué es menos relevante, qué es un axioma, qué es un modelo, qué es un ejemplo. Si no se jerarquiza la información, no se construye conocimiento. Y frente a esa horizontalidad, nosotros tampoco estamos jerarquizando. Son programas, y yo les digo que muchas veces los veo, que son enormes, imposibles de ser dados. Una cosa es el programa que uno pone para CONEAU o para ser aprobado, y otra cosa es el programa dado. Y ese programa dado tiene que ser minimalista y tiene que empezar a trabajar con ejes de sentido. ¿Por dónde arrancar? Muchas. Sometamos la evaluación a examen, bienvenido, someter lo que ponemos a examen, lo que damos, las preguntas que hacemos. Aprovechemos la analítica de datos que nos dan las plataformas para anticipar estudiantes en riesgo, para poder hipotetizar. Trabajemos con justicia algorítmica, porque las plataformas trabajan sobre la base de que a mejor rendimiento, mejores resultados y entonces mejores trayectorias. Empecemos a revisar también esos sesgos de discriminación algorítmica para ir hacia una justicia algorítmica. Trabajemos la coescritura, pensemos el metalenguaje. Yo les traía a Jaime, el robot del Superagente 86, cuando uno conocía a Jaime le decía que le dé la mano, Jaime se sacaba la mano y se la daba. Esa literalidad es la que nosotros no podemos permitirnos, que es la que hoy tiene la inteligencia artificial generativa. Pensemos en un metalenguaje, en lo rico del lenguaje. Vygotsky, pensamiento es lenguaje. Empobrecemos el lenguaje, empobrecemos el pensamiento. Tenemos un montón de lenguajes disponibles que nos dan estas tecnologías, lenguajes auditivos, visuales, creativos, metafóricos, irónicos, humor. Trabajemos sobre la base de un lenguaje rico. Desarrollemos agentes conversacionales. Y acá otra cosa que les quiero decir respecto de las experiencias y de la ética. Leí un libro que recomiendo mucho, que es Ética de la Inteligencia Artificial de Floridi, que es también un filósofo, y él diferencia agencia de inteligencia. Agencia también es un concepto que Brunner trae a propósito de mundos posibles. La agencia es la capacidad de resolver. La inteligencia artificial generativa puede resolver un montón de cosas, otras no, pero puede resolver un montón de cosas. La inteligencia humana, dice Floridi, trae emociones, trae la interpersonalidad, trae el humor que les decía antes. Entonces, él dice algo que para mí, por lo menos me provocó pensamiento crítico, y es que la inteligencia artificial generativa tenga capacidad de agencia, pero que la inteligencia humana sea la que dice qué problemas son relevantes de ser resueltos. Y eso no lo podemos delegar a la inteligencia artificial, no lo podemos delegar por las transformaciones que tenemos, ambientales, políticas, etc. Y si la inteligencia artificial generativa opera sobre la base de los algoritmos, pensemos heurísticamente, esto es pensamiento alternativo, pensamiento divergente. Empecemos a pensar alternativas de pensamiento. Voy cerrando para dar lugar a preguntas. Creo que hay que irse de lo instrumental, que creo que las experiencias trabajaron mucho eso, así que no me voy a centrar, pero lo primero que uno pregunta es cómo uso esto, ¿no? Y en general domesticamos la tecnología, somos el principito con su zorro. Yo creo que hay que pensar en una relacionalidad, en esto que decía, de contextualizar, de metaforizar, de discutir qué delegamos y qué no, y tomar las riendas de una didáctica valiente que experimente, aunque fracasemos un poco, serían fracasos haciendo y no haciendo. Cuando pensamos en algunas brechas, a mí me sigue haciendo ruido que la brecha sea de acceso. Por supuesto que tenemos deudas en el país de brechas de acceso, pero hay brechas menos visibles, las brechas
justamente de quienes van a poder acceder a puestos de trabajo y quienes no, de a quienes les estamos dando herramientas para esos puestos de trabajo, la desarticulación que tenemos con la industria, tareas automatizadas que van a poder ser hechas cada vez más. Entonces, ¿qué sujetos estamos formando? ¿Para qué tareas los estamos formando? ¿Para qué mundo los estamos formando? Hay cambios sociodemográficos profundos, no los tengo que decir, pero sabemos que está bajando la natalidad. Antes era en Europa, acá también. ¿Qué vamos a hacer con una sociedad más envejecida? ¿Qué vamos a hacer con los impactos ambientales, con el uso del litio y todo lo que está pasando? Y con estas transformaciones socioemocionales, cognitivas y epistemológicas. Esto cierra algunas de las preguntas que fui haciendo. Hablaba de la evaluación, pero en todo caso lo dejo para alguna pregunta, porque quiero cerrar con algunas ideas que son para mí clave. Yo pensaba que Manuel Castells en 1997 escribió La Sociedad de la Información antes que Google y anticipó que esto iba a ser una sociedad de la información. McLuhan anticipó la aldea global. Nosotros tenemos que ser capaces de anticipar algunas o de por lo menos generar escenarios de futuro anticipando, porque tenemos que leer este presente y por lo menos darnos la posibilidad de pensar distopías, porque esas distopías que pensemos o esa ciencia ficción educativa que pensemos como la pensaron los supersónicos puede ser realidad en los próximos años. ¿Por qué no jugarnos un poco más a anticipar y a formular preguntas sobre ese futuro o esos futuros? Porque nos va a llevar a tomar decisiones sobre el presente, pero imaginemos qué es el peor escenario, cuál es el mejor escenario, cuál es un escenario distópico. ¿Qué pasaría si mañana tenemos la implantación de un chip? Entonces tenemos toda la información. ¿Qué humanidad vamos a tener? Bueno, pensemos todas las hipótesis más disparatadas para poder no solo reaccionar ante lo que nos proponen estos empresarios o estas empresas que nos meten la tecnología a toda costa y empecemos a ser menos reactivos y más anticipatorios. Creo que es una deuda que tenemos los educadores. Y por último, creo que hay que jugar un poquito al ajedrez y hacer algunos movimientos. En una sociedad que es cada vez más individualista, ¿cómo pensamos en una comunidad? Por eso empecé diciendo que celebro esta comunidad, celebro que se construyan. La comunidad es el lugar de lo común, la educación es el lugar de lo común, pero en algún momento esto dejó de serlo. En algún momento nos fuimos de aprendizaje a rendimiento y empezamos a entender que el aprendizaje tenía que ver con quienes rendían bien. Nos alegraba aquellos alumnos, aquellas alumnas que rendían bien, pero no nos preguntábamos acerca de si aprendían. Las plataformas miden el rendimiento y no el aprendizaje. La sociedad mide el éxito y no la experiencia. Y hay que hacer estos movimientos de la selfie a la comunidad, del rendimiento al aprendizaje auténtico. Se usó la autenticidad también en la mesa, de una tecnocracia a una imaginación creativa, de la urgencia a la demora, como decía el compañero. Ahora, esta demora o este tiempo no apurado, María Elena Walsh hablaba de ese tiempo no apurado, de jugar, que es el mejor, de educar, que es el mejor. No lo podemos hacer sin un compromiso ético, como decían en el manifiesto, porque tenemos 2 o 3 o 5 o 1000 problemas. Por un lado es que las tecnologías también colonizaron el tiempo de ocio. En nuestro tiempo de ocio usamos muchas veces el celular para mirar reels. No tenemos tiempo de ocio, es verdad, se intensificó la tarea docente, pero también se colonizó el tiempo de ocio. Entonces, ¿cómo pensamos a 2 tiempos? Con la urgencia y con la demora. Creo que hay que salir de la nostalgia hacia, como decía Freire, una acción esperanzadora, pero esa esperanza también es política. Si la tecnología es un derecho, si la educación es un derecho, el futuro también es un derecho. Y creo que cerraría acá para dar ese derecho al futuro a nuestros niños, niñeces, infancias y juventudes. Tenemos que decidir qué sujetos estamos formando, con autonomía, con pensamiento crítico, con creatividad. Dejémoslos también codiseñar con nosotros para que sean realmente autónomos, para que tomen decisiones, para que partan de certezas a una duda socrática y que entiendan que hay que poner el cuerpo en la educación. Y ese cuerpo es humano, no es neuronal, no es binario,
es humano y es lo que nos trae acá a esta conversación. Muchas gracias.